parte de Alemania está ahí o está ahí en Holanda, Gonzalo? En Alemania, estoy en Múnich. Buena. Son de allí tú me dijo que su hermano estaba acá, ¿o no? ¿Su hermano? ¿O estoy loco? Sí, pues tuvo que, o sea, no está, él está en Stuttgart, pero tuvo que ir a Múnich recién porque por la votación. Sí, 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 me contó eso, me dijo que había, porque vi una historia que yo estaba votando también, y me dijo, oye, mi hermano estuvo allá y no sé qué onda, entonces asumí que estaba acá en Múnich, pero claro, Pero tuvieron que ir para a votar a Múnich. Ahí está no, el consulado, parece que está. consulado, sí, consulado. Hay cuatro, creo, o sea, bueno, más la embajada creo que son cuatro que están en Berlín, pero igual eran pocos encuentros. De hecho, había una cola gigante cuando nosotros salimos, por suerte, porque llegamos temprano, votamos relativamente rápido, y después, cuando salimos, había una cola gigante, como una cuadra casi entera, sí, tres cuartos de cuadra. Ay, Y qué... hablando del tema de veganismo, hay mucha comida muy rica allá en Alemania. No estoy trabajando en un restaurante vegano, así que estoy aprendiendo todo. ¿En serio? Sí, sí. He hecho tiramisú, lasaña, obviamente no solo yo, pero como que ayudando al chef, porque llevo 2 semanas, entonces aprendiendo todo lo que hacen. qué buena trabajar en un restaurante allá. La raja, weón. Sí. Sí. Igual Y es un poco complicado porque, o sea, yo sé un poco alemán porque estudié en el colegio alemán, pero hace como 12 años, y el problema es que en la cocina trabajan puros árabes. Entonces de repente empiezan a hablar entre ellos y ahí sí que no entiendo nada, ¿cachai? Pero son muy simpáticos, buena onda, así como muy cariñosos, como de piel, ¿cachai? No te abrazan o te pegan como en la espalda cuando estás trabajando, así como buena. Así que acá uy, qué buena. ¿Y para la vía ya está como activa en Múnich o está volviendo la pandemia? está volviendo la pandemia ahora. De hecho, el restaurante, ahora todos los restaurantes tienen que cerrar a las 9 desde la semana Ya. pasada. Y como que la jefa cree que de la otra semana van a cerrar por un mes o algo así, porque como que los números se han disparado de contagios, se han disparado peor que la primera vez, pero de muertes se ha mantenido mucho más bajo. Entonces, no sé qué significará eso. Quizás, yo creo que ahora como hay más conciencia, más gente se hace los test, ¿cachai? Porque se necesitan para viajar, se necesitan para mil cosas. Entonces se Ujú. ven más contagiados, pero quizás, no sé, ya raro. Ya. Okay. ¿Pero ahí están con toque de queda también? ¿O eso No, ya no? nunca acá en Europa nunca ha habido toque de queda, por lo menos en Alemania o en Holanda. Ah, ya. Simplemente es como te dicen que tienes que quedarte en la casa, salir por lo específico, pero nunca has sido obligado, ¿cachai? Como si salís y te pillan, tenés que tener salvoconducto, cosas así, ¿no? Ah, bacán, por suerte. Yo caché que en Francia estaban poniendo toque de queda a las 9 de la noche. Probablemente Sí, en a las Francia, 9. España, Italia también puede ser que le haya tocado. Sí, heavy. Heavy que esté volviendo tan fuerte, vaya. Sí. Es que empezó el invierno, o sea, no el invierno, pero acá como es como a la altura, o sea, Alemania es como a la altura de Coyhaique, creo, en Chile. Entonces ya en esta época hace frío, aunque es otoño, y también ahí tenéis como toda la gente en los trenes juntos, como otros medios de transporte como bicicleta y cosas así, la gente los deja hacer, porque cuando se juntan en casa, no se juntan en los parques, por ejemplo. Entonces esto yo Ya. creo que ha aumentado harto el contagio. Ah, de más. De más. Pasa eso. Em, Em, yo quiero darle la bienvenida a los que se van sumando. Vamos a esperar un ratito más porque se sigue uniendo gente y le damos. sí. Yo le partiría en 3 minutos más. Para que también los que vayan llegando vayan a buscar un vaso de agua, su cuadernito, anotar todos los tips y ahí en 3 minutos partimos. Ah, y bueno, y también si quieren los que están uniéndose, si es que quieren prender sus pantallas, más que bienvenidos, para que así no, los expositores puedan verlos un poco y no sea solamente hablarle a una pantalla. Así que más que bienvenidos si quieren prenderla. La rayito.
¿Cómo has estado tú, James, tanto tiempo que ha sido tu vida? Bien, pues, súper bien. He estado viajando harto al sur, a Los Ángeles y Chillán, a ver proyectos solares. Así que en la época que la gente no se mueve mucho, me ha tocado viajar bastante. Qué buena. Sigue en todo ese tema de los proyectos solares. Sigo en el rubro de los proyectos solares, tal cual. Qué- Y cachando, pues si se hace Pucón o no. ¿Mm? El gran dilema. Yo creo que ¿O se va ya a se hacer. pronunciaron? No, yo no sé pronunciar. Se van a pronunciar a último minuto, probablemente, pero yo creo que se va a hacer porque se están haciendo otras triatlones y tienen ciertas medidas de seguridad, ciertos protocolos que están estableciendo de que se tiene que poner la mascarilla antes, la mascarilla justo al terminar, y se están haciendo triatlones en otras partes. Entonces probablemente se haga. Pero no es seguro, obviamente. Claro. ¿Pero estás inscrito? Sí, pues. No, si estaba inscrito para el año pasado que se corrió. Entonces. O sea, para la de este año, para enero de este año, claro. Bueno, pucha, sí, ojalá que se haga. Ojalá que Ojalá sí que o se no. haga. Se haga, bueno. Sí. Tengo varios amigos que están inscritos al Patagon. Eso yo Y creo que se es va a hacer, pues. más probablemente, mucho menos gente, mucho más apartado, más fácil de controlar. Eh, pero igual, lo que me pasa a mí es que imagínate que tú entrenas tanto para hacer un Ironman tan complicado como el Patagon Man y después al último minuto te digan, "Es que no va. La semana anterior debe ser terrible". Te quedas con toda la ganas. Te vas a hacer tu propio Sí, triatlón claro, te hay que correr al patio de la casa para para... compensar. ¿Eh? Claro, sí. Entonces, ojalá que se hagan. Ojalá que sí. ¿Tú estás para Pucón o no? No, no me he inscrito No, en nada. en Nada. nada de nada. Nada. Estoy entrenando, pero no. O sea, uno de los temas es el. Tengo un desafío, pero no me he inscrito en nada. Y uno de los temas es que no se puede nadar. O Mm. sea, están ahora abriéndose lugares para nadar, pero igual está complicado la natación. Sí, estoy No he inscrito nadado en el desde grupo marzo. de nadar en aguas abiertas, en el Muelle Barón, y se están juntando los días de semana. 1 o 2 días a la semana. Pero claro, ahí hay que pegarse la arrancada a Viña para poder pegarse el chapuzón. ¿Mm? Ya. Entonces no. Y más complicado porque. Ah, no, termina tu idea, por favor. Lo que menos quiero No, no, sé que interrumpirte. el que está complicado era Viña los fines de semana. Parece que están en un nivel en una etapa, en una de las etapas en las cuales parece que no se puede viajar el fin de semana. Entonces está complicado ir a entrenar Además, ahí. tal cual. Ya, yo creo que démosle. Estamos en buena hora. Se sigue sumando gente, pero partamos nomás, yo creo. ¿Sí? Démosle. Bueno, primero, darle la bienvenida a todos, todas y todes a esta nueva instancia del ciclo de charlas que está organizado por el área de educación de la Fundación Mapeco, con el fin de acercar diferentes temáticas a la comunidad y que podamos generar debate, conversar. Mi nombre es Carolina, soy estudiante de Ingeniería Ambiental en la UDEC en Conce y tal como mencionaba, soy parte del equipo de educación de la Fundación. Antes de comenzar, quiero invitarles a encender sus cámaras si se sienten cómodos con sus cámaras encendidas para poder generar un ambiente de cercanía. Eso sí, si presentan mal internet, a veces es mejor que apaguen las cámaras, así escuchan mejor y se les pega menos la llamada, porque pasa. También no está de más recordarle que es un espacio de conversación, por lo que es esencial mantener un ambiente de respeto. Siguiendo esta línea, les pediré que mientras cada expositor esté hablando, mantengan sus micrófonos apagados y a medida que les vayan surgiendo dudas, las vayan anotando en el chat, porque nosotras vamos a estar atentas para responder todas las duditas que tengan.
Y bueno, para esta instancia les preparamos un conversatorio sobre el veganismo y el deporte. Para eso tenemos a cuatro grandes expositores, y les voy a dar una breve intro, como Bruno Maggio, bienvenido, ingeniero de profesión, triatleta vegano de ultradistancia, participó en el Mundial de Ultraman el 2017 y el año 2018. Tenemos también de invitado a Gonzalo Concha, él es culturista natural, vegano hace unos años, está viviendo en Europa y en este momento trabaja en la cocina de un restaurante vegano. Evelyn Muñoz también, campeona nacional de mountain bike, actual y de Copa Chile Internacional, ha corrido mundiales y Copas del Mundo también, es entrenadora de ciclismo, se identifica como parte del pueblo mapuche, y también me mencionaba que su objetivo a largo plazo es Santiago 2023, que son los Juegos Panamericanos. Dale, Evelyn, con todo. Se logra, yo lo sé. Heinz Hunter también, el último, pero no menos importante, es ingeniero civil eléctrico de profesión, se dedica al área de la energía solar, y hace unos años empezó a practicar el triatlón como aficionado, junto con hacerse vegano. Hasta la fecha participó en varios triatlones de corta y media distancia, y en enero del 2019 completó el Ironman de Pucón por primera vez. Felicitaciones. Les voy a dar un tiempito a cada expositora que se presente, si es que quiere decir algo más, que se presente, pero también dando inicio a la primera pregunta, si nos pueden dar una breve introducción de ustedes y también hablando más o menos qué es el veganismo para ustedes, qué es el veganismo para ti. ¿Y cuál te fue su motivación inicial para entrar a este mundo del veganismo? Para que seamos ordenados, los voy a andar nombrando, así como cuál profesora. Bruno, si quieres ser el primero, el honor de ser el primero. Gracias, no, ningún problema. Para mí el veganismo es una forma de ver el mundo. Incluso más que un estilo de vida, definitivamente mucho más que un tipo de alimentación, es una forma de ver el mundo en el cual uno ve que hay ciertas cosas que están mal en este mundo y uno dice, puta, hay que cambiarlas, yo pongo mi granito de arena y ese granito de arena soy yo voy a cambiar las cosas que hago, yo voy a cambiar la forma en la cual me visto, las cosas que utilizo, todo tipo de productos. Para mí también incluye cosas como reciclaje, compostaje, todo eso para mí es parte de esta forma de ver el mundo. Y por supuesto, la alimentación. Para mí es como uno se plantea las cosas, como te levantas en la mañana y dices, ¿qué es lo que voy a hacer hoy día? Para mí eso es el veganismo. Definitivamente abarca un montón de cosas mucho más allá de lo que con lo que uno se viste, mucho más allá de los productos que uno compra y lo que uno come. Y para mí partió porque para mí partió hace mucho tiempo, fue un largo proceso. Yo partí siendo vegetariano hace ya hartos años por un tema de estilo por el trabajo que yo tenía, en el cual trabajaba en el centro y tenía media hora para comer, así que comía lo peor que existía, era como dos completos en el dominó. Ese era mi almuerzo, entonces me sentía pésimo. El almuerzo quería irme a dormir en el trabajo, y ahí empecé a ser vegetariano. Dije, aquí uno puede tener mejor estilo de vida, y ahí empecé de a poquitito, viendo que uno podía alimentarse mejor, y después empecé a hacer deporte, y ahí me di cuenta de que existía todo este mundo, todo este grupo de deportistas que dice que si tú eres vegetariano estricto, si tú vas a tener un mejor performance en deportes de endurance. Y es un movimiento que es bastante grande en el mundo, que dice, si tú haces endurance, ser vegetariano estricto te va a ayudar en tu performance. Y justo ahí yo empecé a hacer triatlón, y me di cuenta que habían exponentes y personas como que uno escucha, como Rich Roll, que dicen que este es el camino. Y ahí empecé poco a poco a cambiar cómo me alimentaba. Pero vegano
ahí fue porque cuando ya estaba en este mundo, ahí empecé a darme cuenta que estaban todos estos videos en YouTube donde tú empiezas a ver toda la industria de la carne y las cosas horribles que ocurren ahí. De hecho, justo me acuerdo que había un video que era como donde te mostraba las peores cosas. Yo estaba ahí con en ese tiempo mi polola, y ella no pudo ver ni 30 segundos, pudo ver lo que se mostraba en esos videos de YouTube, ¿no? A los 30 segundos me dijo, páralo, no quiero verlo más. Y ahí yo dije, chuta, esto es algo que va mucho más allá del deporte, y dije, ya voy a hacer un cambio, no solamente por un tema deportivo, sino que también por todo este tema que está ocurriendo con la industria de la carne, que son cosas súper horribles. Y ahí decidí que ya también vamos a agregarle el tema no solamente el tema de la alimentación, sino que va a tener un sentido por qué me alimento así, y también cómo me visto y los productos que ocupo en las competencias, y si puedo recibir un regalo o no, y de repente llega alguien y me regala, mira, toma este regalo, toma esta bonita billetera. Y digo, ojo aquí, no. Y así fue poco a poco, y ya haciendo eso llevo ya varios años. Así empezó. Sí, Y eso. muchas gracias, Bruno. Yo me siento totalmente identificada con la reacción que tuvo tu polola respecto a esos videos, sí. Yo nunca he podido ver uno de esos videos completos, solo los encuentro demasiado duros. Las mismas preguntas a Evelyn, si quieres responder. Hola. Bueno, sí, yo me inicié ya hace un poquito más de un año en el veganismo, también por un tema de conciencia. Me daba mucho miedo, sí, porque no siempre te dicen que no es compatible ser deportista de alto rendimiento y tener una dieta vegana, como que te va a poner anémico, te va a faltar nutrientes. Y conocí a una amiga, una gran amiga que entrena conmigo siempre, tenemos el mismo entrenador de hecho, y competimos, somos rivales. También es deportista de élite, que es Bárbara Hernández, y ella es vegana hace unos 9, 10 años. Y empecé a aprender mucho de ella en una concentración que tuve en Farellones. Y empecé a aprender mucho de los nutrientes, de cómo reemplazar los alimentos. Veía que ella estaba andando súper bien, y eso me dio como el pie para iniciar el primer paso. Yo, yo me crié desde muy chica, o sea, iba todos los veranos al campo donde mi abuela, en Panguipulli, y ahí veía cómo era todo el proceso. Cuando alguien quiere comer un animal, era como un evento especial. Si no, los animales están tan libres por el campo, sin rejas, sin nada. Las gallinas, si quieren, se van, pero ahí están. En cambio, acá la cultura de hoy es como lucrar con el tema animal. El maltrato es evidente, es una cosa que se escapó de nuestras manos, y no solamente afecta también a los animales, sino que afecta finalmente a todos, afecta al medio ambiente, y es algo, un círculo vicioso súper terrible que yo dije no quiero apoyar más. Entonces decidí dar el paso, empecé con el veganismo, y el rendimiento no me bajó para nada, de hecho me mejoró. Esto de consumir más carbohidratos, tengo una recuperación mucho mejor, y me preocupo de alimentarme bien, porque, bueno, ser vegana no necesariamente va a ser alimentarse bien, así que ahí tuve que aprender a bastante, que seguramente lo vamos a hablar más adelante. Y nada, estoy súper contenta con los resultados, estoy súper contenta y tranquila con mi conciencia. Excelente. Excelente, muchas gracias, James. Y luego Gonzalo, si que pueden también responder la misma pregunta. O sea Ya, que, buenísimo. sí. Sí, sí. Bueno, para mí, yo me hice vegano cuando cumplí 30, poco después de cumplir 30, ya hace 3 años y medio. En esa época yo estaba pesando 130 kilos, ¿ya? Era harto, era como el doble de ahora, ¿ah? Para el lado. Y en ese momento de mi vida dije, chuta, quiero hacer un cambio para mejor, quiero mejorar mi salud sustancialmente. Y en esa época estuve averiguando como los distintos tipos de alimentación que habían, y cuál me iba a permitir acceder
a la mejor salud que se pudiera acceder como ser humano. Entonces vi varios documentales, leí varios libros, investigué harto, y llegué a la conclusión que la alimentación que te permitía como acceder al mejor potencial del cuerpo humano, y que te permitía en el fondo también poder recuperar tu peso normal, ¿cierto? Y llevar una vida sana, y que además me iba a ayudar en mi objetivo de bajar de 130 kilos a 85, bajar 45 kilos, era justamente una alimentación de vegetariano estricto, ¿ah? De una alimentación vegana. Entonces, en esa época me hice vegano, y junto con eso conocí un par de triatletas súper motivados que habían hecho distancias Ironman. Incluso conocí uno que había ido allá al Mundial de Ironman en Hawái, donde nadan 3,8 kilómetros, después pedalean 180 y corren 42. Y estos tipos me inspiraron mucho, entonces por esa razón dije que yo también quiero hacer un Ironman algún día, un Ironman completo. Y en esa época, junto con hacerme vegano y partir por la alimentación, también empecé a entrenar triatlón, las dos cosas al mismo tiempo. Y por mi lado igual también fue muy importante, no solamente como alimentarse sin productos de origen animal, sino también buscar tener una alimentación con la menor cantidad de alimentos procesados posible. O sea, la mayor cantidad de frutas y verduras, ¿cierto? Legumbres, granos y alimentos en su estado lo más parecido a lo natural posible. Y eso llevó a que en 8 meses bajara 45 kilos. Haciéndome vegano y también entrenando, y fíjate, pero fíjate que no fue tanto el entrenamiento, fue más el tema del cambio en el tipo de alimentación, y me pasaron cosas como que sentí que tenía el doble o el triple de energía en el día a día. Entonces también el tema de meterme a hacer triatlón y a entrenar triatlón y a aprender triatlón no se me hizo para nada difícil en cuanto a poder contar con la energía y todo el empuje que implica llevar un ritmo de entrenamiento diario, ¿no? Haciendo 2 disciplinas al día de lunes a viernes y los pedaleos largos los días sábados. Entonces así partí, y después en el camino, bueno, fui conociendo a otros triatletas veganos y a otros deportistas veganos, y a lo largo de los años también iba aprendiendo de las otras facetas del veganismo. Por ejemplo, la semana pasada me di cuenta que es primera vez que me compro zapatos desde hace 3 años y medio, y me compré unos zapatos veganos. Y no sé, pues quería renovar el cinturón y me costó 1 kilo encontrar un cinturón que no fuera de cuero. Y también me he ido sensibilizando con otros temas más. Entonces, no sé, por ejemplo, el tema de los residuos, ¿cierto? La reutilización de varias cosas, de no generar desechos de manera innecesaria. Entonces, además del tema de la alimentación, he ido justamente aprendiendo de las otras áreas del veganismo, y es un mundo y que te permite también, al menos como yo lo veo, coexistir de una manera mucho más armónica con los otros seres que vivimos en este planeta. Eso por mi lado. Claro, claro, sí. Muchas gracias, Heinz. Gonzalo, Toca. lo mismo. Bueno, para mí, tomando un poco lo que decía Bruno, creo que también el veganismo es como una forma de ver la vida, pero agregaría que es como una forma de ver la vida desde el respeto. Respeto con los animales, con la naturaleza, con las otras personas y con al final el mundo en el que vivimos en general. Eh, yo cuando chico también crecí como en un campo, se podría decir, porque soy del sur, soy de Osorno, y me encantan los animales desde siempre, onda, vivía con los perros siempre, en ese campo tenían lechería, siempre iba a ver los terneros y las vacas, pero estaba cegado y como que no me daba cuenta en el fondo de todo el maltrato y la injusticia que había detrás de todo eso. Pero siempre era muy cercano a los animales. Y luego, muchos años después, cuando estaba estudiando en Santiago, así de una forma muy, ¿cómo se llama? De la nada, se puede decir. Un primo me dijo, oye, tengo un documental que voy a ver y no sé qué onda. Él no es vegano ni vegetariano ni nada. Y me dijo, mira, un documental que se llama Earthlings, terrestres. Y desde ahí para adelante, como que mi visión de todo lo que ya viviendo en ese momento cambió, porque me di cuenta al final todo el daño que estábamos haciendo a los animales, que yo decía que tanto amaba y que me gustaba ir a verlos al campo y todo. Y desde ahí para adelante también empezó todo un proceso. Igual fui vegetariano primero y también con el miedo en el fondo de ese, ¿cómo se llama? Miedo que te meten de decir chuta, ¿dónde voy a sacar las proteínas?
siempre me ha gustado hacer deporte, en especial musculación y deporte de fuerza. Entonces estaba todo este tabú y miedo que tenía yo como, chuta, voy a dejar de comer productos animales y voy a perder masa muscular, voy a perder fuerza. Pero como que dije, bueno, para mí es más importante los animales en el fondo y no hacer daño, así que voy a hacerlo igual y voy a ver qué sigue más adelante y qué pasa. Y también descubrí que no, que al revés, que mi, ¿cómo se llama?, rendimiento aumentó mucho. En especial yo noté la recuperación y la energía, son las dos cosas que más me cambiaron. Por ejemplo, nunca más estuve tan adolorido durante varios días después de un entrenamiento duro, o si es que lo estaba, igual tenía la energía para entrenar el día siguiente o el entrenamiento siguiente. Entonces eso como que me cambió mucho. Y desde hace 3 años que soy vegano, y justo cuando me hice vegano, como que dejé de lado todos los otros deportes, porque yo también hice un poco enduro en bicicleta, he mezclado con calistenia también, etcétera. Pero cuando me hice vegano, dije, bueno, aquí como que me voy a enfocar 100% en el culturismo, en la alimentación, voy a tomármelo como en serio, para demostrar en el fondo que se puede ser vegano y, ¿cómo se llama?, ganar masa muscular, etcétera. Y a finales del año pasado, el 2019, competí en el Nacional de Clausura, en el Campeonato Nacional de Clausura, y iba con expectativas, bueno, obviamente me había preparado bien, pero en mi categoría gané, así que como que al final como que por un lado cumplí esa meta de llevar como el veganismo a esos lugares y me hice muchos amigos en la competencia y varios de esos hasta el día de hoy me preguntan y me dicen, oye, me voy a ayudar con esto, cómo se va a cambiar esto, etcétera, para poder alimentarme mejor y de forma vegana o ir, ¿cómo se llama?, transicionando hacia ese lado. Así que muy bien, y eso como que es mi historia, mi resumen de mi historia. Buenísima, muchas gracias a todos por sus respuestas. Me gusta mucho el alcance que hacen con respecto al estilo de vida, que todos mencionaron que más que cambiar solamente la alimentación, se cambia también a un estilo de vida diferente, a un tipo de consumo diferente, y no solamente en el alimento en el que yo estoy consumiendo, sino que en otro tipo de productos. Siguiendo esta misma línea, me gustaría preguntarles, ya aquí para que se haga más dinámico, la idea es que igual conversen entre ustedes, conversen entre todos, si tienen preguntas, les repito, vayan dejándolas en el chat nomás. ¿Cómo introdujeron el veganismo a la vida deportiva? O sea, yo sé, por ejemplo, aquí Heinz que mencionó que él, si no me equivoco, le introdujiste más como antes de tu periodo deportivo como intenso, como, o de alto rendimiento, por así decirlo. Pero sí me gustaría saber cómo introdujeron el veganismo a la vida deportiva. No sé quién quiere empezar primero, puede levantar la manita el que quiera empezar primero, no sé. Ya, dale, Gonzalo. Bueno, por mi lado, como lo hice yo, en un principio fue reemplazando, bueno, y como lo sigo haciendo hasta ahora, en realidad, que para mí ha sido la forma más efectiva, es manteniendo los carbohidratos que comía siempre o quizás mejorándolos un poco, por ejemplo, en vez de arroz integral, o sea, arroz, ¿cómo se llama?, blanco, comer arroz integral, o en vez de fideos blancos, fideos integrales, que son, ¿cómo se llama?, mucho más sanos. Pero por el otro lado, como el reemplazo que siempre se dice de las carnes o de todo eso, más que con alimentos procesados, como por ejemplo, que igual como de vez en cuando, pero por ejemplo hamburguesas de soya o cosas de ese estilo, con legumbres. Yo creo que las legumbres son un alimento muy bueno y que está o que le falta como exposición al final. Y yo creo que la gente sabe que es un alimento bueno porque en las casas generalmente se come, pero yo cada comida, en vez de acompañarla antes con carne o con algún producto animal, ahora la acompaño con legumbres en diferentes formas, puede ser hummus, productos negros, etcétera. Y eso te aporta mucha proteína que por lo menos para el deporte que yo hago se necesita mucho. Entonces, yo creo que ese es un punto como muy importante, saber que, cómo se llaman las carnes o esos productos y las proteínas se pueden obtener muy bien de las legumbres y al final ocuparlas, ¿cómo se llama?, para eso, para reemplazar esos alimentos que realmente son los que uno tiene más miedo de decir, chuta, las proteínas, ¿dónde las voy a sacar? ¿Cómo lo voy a hacer? Etcétera. Y otro punto que quería tomar es el de los carbohidratos, que mucha gente les tiene mucho miedo y dice, no, es que si como carbohidratos me voy a poner gordo, voy a subir grasa, etcétera. Y al final
yo cuando hago las definiciones para las competencias, salvo la última semana que se hace como una preparación especial, sigo comiendo carbohidratos, obviamente en menos cantidad, pero sigo comiendo porque se necesitan mucho para el rendimiento deportivo. Es imposible querer, o muy difícil querer entrenar y querer rendir a tu máximo si no tenéis carbohidratos en el cuerpo. Así que yo creo que es un poco como resumen, seguir comiendo los carbohidratos que uno seguía comiendo antes, y reemplazar o cambiar estos productos animales por legumbres, que puede ser en mil formas. Puede ser tofu, por ejemplo, como dije antes, humus, o simplemente las legumbres como brotos negros, como ensalada, etc. Dale, muchas gracias, Gonzalo. ¿Quién más se quiere sumar a algún comentario? ¿Cómo Yo introdujeron? quería hacer una consulta, yo quería preguntarle hacerle consulta al Gonzalo, porque, bueno, yo les puedo contar cómo hice la transición, pero es como lo que no hay que hacer. En verdad, mi transición fue, porque yo en ese tiempo era vegetariano, y me limitaba solamente, me quedaba leche y huevo. Entonces, para mí lo que hice fue pasar a soya. Vienesa de soya, hamburguesa de soya, todo con soya. ¿Y qué producto hacen de soya? Eso. Y carne de soya y todo, y fue lo peor. Es como lo que no hay que hacer ahora. Años después supe que no era la idea, es lo que hice con Gonzalo, legumbres, que es como el mejor camino. Así que esa fue mi transición, pero es la que no hay que hacer. Y más encima lo otro que, como estaba empezando el triatlón en ese momento, le metí mucho tallerín. Hay masas, pero... Y, y claro, después me hice un examen y tenía los triglicéridos por las nubes, así que es lo que no hay que hacer, que es la típica transición que uno pasa a muchas masas y soya, pero hay caminos mucho mejores, que es lo que menciona Gonzalo. Y con respecto a lo que decía Gonzalo, a mí me entra la duda porque en triatlón las proteínas son como, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago triatlón de larga distancia, de endurance, no sé, pues triatlón, pero con lo que yo hago es una distancia que se llama el Ultraman, que es una distancia que es bien larga, es el doble de un Ironman, y en lo que nosotros hacemos es, las proteínas es como, hay que medirlas súper bien, ojalá no más que lo que se requiere. Eso es lo que nosotros hacemos. Nos enfocamos mucho en los carbohidratos, nosotros lo que hacemos es contar los carbohidratos, pero las proteínas, y ¿cuánto dice lo mínimo que uno debería consumir? Ya, eso, no más que eso. Pero el Gonzalo que se dedica a hacer físico-culturismo, me gustaría saber cuánto es lo que él cree que en verdad uno debería consumir. Si uno quiere sacar músculos, cuánto para Gonzalo es lo que uno debería consumir y de dónde lo saca? Eso siempre me ha llamado la atención. Quería saber. ¿Respondemos al tiro o vamos haciendo que todos pasen y respondemos al final? No, dale para que no se Vale. pierda Dale, el dale, hilo, es una dale. excelente Yo también pregunta. tengo curiosidad. Sí, yo creo que todos. Eh, Al final, yo las proteínas que como igual las cuento súper bien porque, bueno, cuento todo bien en realidad, porque como que la dieta en el culturismo es muy importante, de repente más importante que que el entrenamiento en sí al final, que es el estímulo. Y generalmente lo que yo recomiendo, lo que yo he hecho desde mi punto y me ha funcionado súper bien, es comer 2 gramos de proteína por kilo de masa magra. ¿Qué quiere decir kilo de masa magra? Es sin contar la grasa que tiene, porque no sé, yo puedo estar en un volumen y pesar cerca de los 85 kilos, pero voy a tener grasa y al final eso no necesita mantenerse con proteína como el músculo. Por ejemplo, si es que estoy pesando 75 kilos, tengo que estar comiendo, o 70 kilos, tengo que estar comiendo al menos 140 gramos de proteína, que sería, ¿cómo se llama ese peso en masa magra? Significaría que estoy relativamente, ¿cómo se llama? Marcado, no con exceso de grasa. Y lo he mantenido así durante harto tiempo. De repente en volúmenes lo aumento un poco, pero no mucho más, 10, 20 gramos a 150, etcétera. Pero yo creo que el punto que me ha servido a mí, como dije antes, mucho es 2 kilos, perdón, 2 gramos de proteína por kilos de masa magra, que para repetir sería los kilos sin contar la grasa, en el fondo que son músculo, hueso y otras cosas, pero sin contar la grasa, que no necesitan mantenerse con proteína. ¿Y de dónde lo obtengo? Mucho humus, mucho, pero mucho humus, porque me encanta más encima. Así que son al final garbanzos, pero lo hago sin tanto aceite, sino que prefiero echarle más agua, igual un poco de aceite, pero le echo mucho más agua por el tema de las calorías, porque si no las calorías se me irían muy arriba con todo el aceite. Y yo como harta pasta, pero pasta integral, que no sé si tú comías la misma, Bruno, antes cuando te subieron los triglicéridos, pero al final la pasta blanca y el arroz blanco es un carbohidrato no tan saludable como lo integral en el fondo, que es como directo, entre comillas, de la naturaleza. Eh,
Así que esas son mis mayores fuentes de proteína. Ah, y tofu también como harto. Tofu, que es, ¿cómo se llama? Soya. Generalmente no abuso del tofu y lo que hago es completar las proteínas que me faltan con tofu, porque el tofu es casi pura proteína, un poco de grasa y un poquito de carbohidrato. Entonces, si es que en una comida me está faltando proteína, porque si aumento mucho las legumbres, por ejemplo, van a subir mucho los carbohidratos, lo reemplazo con tofu. Así que eso en general. No sé si respondí tu pregunta, Bruno. Buena. Oye, y hablando del hummus, cuando me hice vegano ya llevaba como un mes a los espartano nomás, así comiendo ensalada y frutos secos, me empecé a preocupar que me fuera a dar como anemia o alguna de estas cosas que uno escucha que le da a los veganos cuando se hacen veganos así por la vida. Entonces de hecho fui a 3 nutricionistas veganas distintas a hacerle la misma pregunta que de dónde saca las proteínas, ¿no? La clásica pregunta que no le hacen cuando es vegano. Y las 3 me recomendaron sobre todo el tema de las legumbres, ¿ya? Pero me costó un tiempo acostumbrarme porque, claro, normalmente uno comerá legumbres 2 veces al mes, con suerte. Pero el régimen que me dieron, como la pauta de alimentación, era comer legumbres todos los días. Y, y me tomó un tiempo, pero al final logré cachar lo que me insistía harto la nutricionista y que un poco lo que mencionabas tú, Gonzalo, que es el tema de hacerse hummus. ¿Ah? O sea, yo hoy en día lo que hago es que un día a la semana, a fin de semana, me hago un kilo de legumbres, ¿ya? En la olla a presión y después en la procesadora de alimentos lo muelo todo y lo dejo en potes, ¿ah? Separados, 7 potes para la semana, ¿cierto? Y cada día saco un pote y es una pasta, entonces esa pasta se le echa a la ensalada y después le echo el arroz integral o los fideos, ¿cierto? Y eso lo hace mucho más fácil y al menos por mi lado, mucho más amigable la digestión, si es que está molido como pasta, que si me como las legumbres enteras. Y además duran más, como que, no sé, como que tienen mejor duración, o llegan en mejor estado cuando uno se come el pote número 7, ¿ah? El del séptimo día. Pero ha sido un tema, al final uno se acostumbra, yo al menos me acostumbré, ¿eh? Al principio era como que era mucho, ¿ah? De comer 2 veces al mes, comer todos los días, pero después me acostumbro y no sé, pues unas semanas poroto negro, otras semanas son garbanzos, otras semanas son lentejas y así ir variando los tipos de legumbres. Eso por mi lado para las proteínas. Sí, y por mi lado, bueno, yo igual, como todos los chicos, trato de compensar harto con las legumbres, también con las salsas de frutos secos, como la tajina, que es de sésamo. También, bueno, sí o sí carbohidratos como igual, porque igual entreno bastante. Un poquito de arroz, igual, o pastas, pero integrales, prefiero las integrales. Las verduras, por lo general cocinadas o salteadas, y asegurarme de no tomar café o té o algo que inhiba la absorción del hierro después. Como a mí no me gustan las ensaladas con limón, se las echo siempre el agua. Me hago como para que haya mejor absorción del hierro. Esas son cosas que fui aprendiendo también. Eso, en resumen. Buenísima, sí, qué importante, sí, todos los datitos que se acaban de tirar, porque claro, es súper importante lo que dice Heinz y Bruno, de que a mí me pasó básicamente lo mismo, o sea, mi primer año de transición fue durísimo porque empecé casi que comiendo arroz con lechugas, me acabó, porque también lo que pasa, o lo que me pasaba a mí, por ejemplo, que yo era como súper mañosa con las legumbres, y ya como que ahora no puedo no comer legumbres, las encuentro deliciosas. Igual eso afecta el cambio de alimentación también, afecta también a los gustos cuando uno está dispuesta a realmente hacer un cambio en esa parte de la vida. Y siguiendo también ahora aprovechando que estaban hablando de los nutrientes y todo eso, hay hartas preguntas que se relacionan con eso, como por ejemplo, si se pueden reemplazar todos los nutrientes que tiene la carne al 100%
cuáles son los nutrientes más importantes en la alimentación, y especialmente en su alimentación, que son deportistas de alto rendimiento, para seguir un poco con la línea del tema de los suplementos, porque hay hartas preguntas de los suplementos, así que, por ejemplo, ¿cuáles son los suplementos principales al momento de iniciar esta alimentación vegana? También la importancia de asesorarse con un profesional de la salud y no solamente empezar así como a tontas y a locas. ¿Quién quiere responder primero? Quizás empezando con las primeras dos preguntas, como si se puede reemplazar al 100% los nutrientes de la carne, y siguiendo con esta línea de cuáles son los nutrientes más importantes. Sí, bueno, ya siendo deportista uno tiene que preocuparse de la alimentación sí o sí, siendo vegano o no vegano. Siendo no vegano, igual existen muchas enfermedades atribuidas a la carne, como son el colesterol, la hipertensión y todos estos temas. Y siendo vegano hay que ver qué nutrientes son los que hacen falta para reemplazar la carne, que sería, por ejemplo, el hierro, el omega 3, la vitamina D, la vitamina B12, entre otros. Y por ejemplo, hay varios tips que uno puede ir implementando para ir complementando y hacer un plato mucho más saludable y teniendo estos nutrientes que la carne tiene en sí. La vitamina B12 ya no podemos, tenemos que suplementarla sí o sí porque es una bacteria. Esto no viene de la carne en sí. Es una bacteria que uno encontraba en las plantas, encontraba en el agua, encontraba en el suelo, en la tierra, pero lamentablemente por toda la contaminación, los pesticidas, etcétera, las matamos. Entonces, se los dan a los animales, o se lo inyectan o se los dan en la comida, y por eso los animales lo tienen. Por eso es que la carne la tiene. Me gustaría hacer un Entonces, si no, alcance, si no te importa, Eve, me sí, gustaría hacer claro. un alcance respecto a la B12, que por qué ya no la encontramos, qué importante lo de los pesticidas y los plaguicidas, es que la B12 es de generación bacteriana. Entonces, esa bacteria que genera la B12, que es la que se alimentan las plantas y que luego el animal se alimenta de esta planta, ya no está, la mataron con los pesticidas. Entonces ya esta bacteria no existe, no produce B12, entonces toda la cadena completa hasta el humano pierde este nutriente. Eso, sí. Claro. Entonces, es importante que nosotros no suplementemos con esta, y hay muchas variantes, o sea, están en gotitas, están en inyectables, está en pastillas, y bueno, esa es una de las más importantes, porque nos ayuda mucho el sistema nervioso y regula otras cosas a nivel hormonal. Y bueno, el hierro también los podemos encontrar en el espinaco o distintas verduras de origen, o como de verdes. La vitamina D, con 15 minutos en exposición al sol, también lo obtenemos si no tenemos suplementos de vitamina B2, no B3. Y entre otras cosas como los omegas, que lo encontramos en los frutos secos, y así. Y uno puede hacer un plato muy completo, muy rico y alto en nutrientes. Bueno, buenísima. ¿Alguien Ahí que quiera? sobre lo que dice la Eve de la Dale. vitamina B12, eh, los primeros años trataba de tomármela en pastillitas, ¿cierto? De neurobionta, pero la disciplina me jugaba mal, ¿ah? Entonces me acordaba un par de veces a la semana, si es que me acordaba una vez a la semana, ¿ya? Y con el tiempo me empezó a entrar el cargo de conciencia y uno se empieza a preocupar porque a corto plazo no pasa nada, pero a largo plazo puede generar ciertos problemas en el cerebro y en otras partes del cuerpo. Entonces, al final terminé haciendo lo que me insistía el nutricionista, pero yo le decía que no, y yo le terminaba sacando el poto a la jeringa, y al final hace unos meses ya fui nomás y compré la neurovienta inyectable, y con eso uno queda tranquilo por 6 meses, y el cuerpo además almacena el exceso de B12, entonces lo va dosificando a lo largo del tiempo, entonces uno va, se inyecta 3 dosis, separados 2 o 3 días, ¿cierto? Cada dosis, y con eso que hay tranquilo por 6 meses y no tenéis que estarte preocupando
de tomar la pastillita todos los días, y que al menos yo soy bien poco mateo en ese sentido y se me olvida, entonces con eso salvé para no andar preocupado de la B12. ¿Ah? Y quería aprovechar de responder una pregunta que salió ahí en el chat, ¿ya? Que dice Amara, dice que si ser vegano es más caro. Eh, y yo creo que depende, ¿ya? Al menos para mí ser vegano es más barato que ser omnívoro, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando voy al supermercado, voy a la parte de la fruta y la verdura, que de hecho ya no compro eso en el supermercado, lo compro en verdulería, ¿cierto? Pero cuando voy al supermercado, a la parte de la fruta y la verdura, ya, legumbres, cereales, y con eso ya tengo casi todo. Entonces hay una serie de cosas que salen del carro de compras, tal como ya no compras queso, no compras leche, no compras huevo, no compras carne molida, no compras jamón, no compras salchicha, no compras carne. Entonces son una serie de elementos que ya no están en tu carro, y a mí personalmente mi experiencia ha sido que la cuenta en el supermercado me sale un 30% más barata que antes, más o menos, como sacando un estimado, si uno compra todo lo que compraba antes. Eh, Ahora, si uno quiere ser como vegano gourmet y comprar las galletas veganas y la leche vegana y el yogur vegano y el queso vegano y la salchicha vegana y la hamburguesa vegana, ahí probablemente salga más caro. ¿Eh? Pero si uno busca alimentarse con alimentos lo más naturales posible, o quizás hacer esas cosas en la casa como la leche de arroz u otras cosas que se puede hacer, lo más probable es que salga más barato. Muchas gracias, James, por responder esa pregunta, porque es una pregunta que se repitió mucho. De hecho, siempre la hacen si es más caro, porque tal como dijiste, en el supermercado, como en esta sección que es como sin gluten, que es como vegana, es todo súper exclusivo. Y bueno, no sé si los otros quieren comentar algo también, siguiendo con el tema de los suplementos, y si quieren comentar cuáles son los suplementos principales al momento de iniciar esta alimentación vegana, cuál es la importancia de estos en la dieta, ¿es necesario suplementarse o solo basta con una alimentación acorde a la vida deportiva que yo tenga o al deporte que yo haga? Aquí, por ejemplo, preguntaron en el chat qué otros suplementos han tenido que tomar, hierro o proteínas. Para ir a giras, por ejemplo, preguntan o preparar un periodo de competición, cómo era la convivencia con sus compañeros y la alimentación. No, me confundí. Aquí está la de suplementos. ¿Qué nutrientes o minerales son necesarios suplementarse siendo vegano? O sea, siguiendo con la línea de cuáles son los nutrientes más importantes y esto de los suplementos, que es como igual en un mundo como escondido a alguien que todavía no se mete en esto del veganismo. ¿Respondo yo? Dele. Para continuar. Bueno, yo antes quería empezar diciendo que yo creo que todas las personas son distintas, y en este proceso que uno pasa, todos pasamos por etapas distintas, porque somos superhumanos distintos, nuestros sistemas funcionan distintos, y la reacción que uno tiene al cambio de alimentación para una persona es distinta a otra. Por ejemplo, yo me voy a tomar unas 5 tazas de café al día, y no soy tan preocupado, por ejemplo, esto del hierro. Y en mi caso particular, yo soy súper riguroso con el tema de los exámenes, de hacerme exámenes, y no he tenido nunca problemas de hierro. Pero conozco a personas que ni siquiera que son como vegetarianos y tienen problemas de hierro. Entonces yo creo que todos somos distintos, y todos tenemos que entender de que lo que le sirve a una persona probablemente a la otra no necesariamente le sirva. Y por eso que yo creo que es súper bueno. Primero que nada, leer. Hay que leer, hay harta información en internet que uno puede encontrar, investigar, asesorarse. Si es que uno va a hacer, en particular si uno va a hacer como va a hacer una carrera súper exigente, o va a meterse a algo que le va a hacer un cambio de vida muy radical, ojalá asesorarse. Y también yo creo que es súper importante chequearse, hacerse chequeos de sangre y de orina cada cierto tiempo, porque uno de repente piensa, no, lo estoy haciendo perfecto, y después te hace el examen y te salen horribles los exámenes, como me pasó a mí, que yo pensaba que estaba haciendo súper bien y los triglicéridos se me escaparon.
Entonces uno tiene que siempre, cada cierto tiempo, hacer un chequeo y ver, porque también uno va cambiando, o sea, desde que yo empecé a ser vegano a hoy, la forma de alimentarme ha cambiado rotundamente, también porque han cambiado mis entrenamientos, ha cambiado los volúmenes de entrenamiento, cambia mi trabajo, ha cambiado ya, antes tenía ciertos espacios para poder comer y ahora tengo otros tiempos, entonces como cambia, yo creo que siempre es bueno chequearse cada cierto tiempo. Y con respecto a los suplementos, eh, yo diría que, bueno, y lo que me pasa a mí, porque probablemente a otra persona le va a pasar distinto, yo lo que sí soy súper riguroso es con respecto a la B12. Yo todos los días estoy tomando una pastilla o tomando unos polvitos que venden. Yo soy súper riguroso con respecto a eso y súper constante. Ahí no tengo ese problema. Pero con respecto a los suplementos, no sé, pues estos batidos veganos que ahora uno puede encontrar, yo lo ocupo solamente en las épocas de alta carga. Antes de una carrera, hay todo un periodo de meses de preparación. Una carrera bien exigente, hay hartos meses de preparación donde uno va cambiando el tipo de entrenamiento. Al principio uno tiene un entrenamiento que es el entrenamiento base, después uno va aumentando por un entrenamiento más de intensidad, después de volumen y después hay un tiempo de descarga antes de la carrera. En lo que hago yo hay un periodo súper exigente donde uno está como al máximo y al límite con el cuerpo durante un periodo de varios meses. Y en ese periodo yo tomo suplementos, ¿ya? Porque ya tengo el cuerpo al límite, estoy como al borde de la lesión, y entonces no solamente sino que elongar, masaje, hago un montón de otras cosas para no lesionarme en esa etapa, y solamente en esa etapa, sí o sí, me suplemento con algún batido, pero solamente ahí. Y ese suplemento que dices que tiene, por ejemplo, tu batido, si nos puedes contar así como que le echas, qué tipo de suplementos, Ahí como... yo tomo uno que tiene uno de espirulina, suplemento de espirulina, y otro que es de arveja. Pero es porque justo la marca, es que hay una marca una marca que yo tomo porque me apoyan en todo esto, que es de espirulina y otro que es de arveja. Y eso tomo porque, es lo que me llega y lo encuentro súper, son súper ricos. Los recomiendo. Son de la marca Winkler. Son súper. Buenísima. Encima, Gonzalo, nos podrías contar también si te quieres sumar un poco hasta algún comentario respecto a los suplementos, a los nutrientes más importantes, Sí, mira, o sea, como la importancia de tomar suplementos también. yo creo que lo dijeron casi todo ya, pero voy a tratar de contar algunas cosas de acuerdo a mi experiencia también. Y lo primero, como decía Bruno, es que cada uno es distinto y por lo mismo yo creo que también asesorarse con alguien que sepa en un principio para no cometer los mismos errores que cometió Bruno, que yo también cometí en un principio, que pensaba que, no sé, pues, me hice vegano y decía, bueno, si hacen, ¿cómo se llama?, carne con arroz, yo comer solamente arroz con ensalada. Obviamente me estaba perdiendo las legumbres, por ejemplo. Entonces, para evitar todos esos como errores que uno puede tener porque no sabe o porque cambió de un día para otro y no alcanzó a investigar o lo que sea, yo creo que siempre es importante asesorarse con alguien que sepa y así uno parte con el pie derecho en el fondo al tiro. Eh, Después, de acuerdo a los suplementos, más o menos igual que Bruno, pero de alguna forma distinto. O sea, yo pienso que los suplementos son justamente eso, para suplementar algo que te está faltando. Entonces, si es que tú no estás en un periodo de competencia extrema, como decía Bruno, algo así, yo creo que todo se puede obtener de la comida, en el fondo. Yo, durante el 90% del tiempo, o más quizás, lo saco todo de la comida y el único suplemento que tomo es igual que Bruno, B12 de todos los días, y creatina, que al final es un suplemento que te ayuda un poco en los, ¿cómo se llama?, movimientos de ejercicio explosivos en cortos periodos de tiempo, que pueden ser pesas o cosas así. Sprint también, correr 100 metros, por ejemplo, cosas así. Eso es todos los días. Pero además de eso, todo lo demás lo obtengo en la alimentación, ya sea el hierro que le preocupa a la gente, las proteínas, los carbohidratos,
las vitaminas que uno pueda necesitar, todo eso de la alimentación, omega 3 como decían también, como se llama, con los frutos secos, con la linaza, la chía, todo de la alimentación, y creo que es mucho más eficiente de esa forma porque el cuerpo está hecho para comer eso y no para comer al final los suplementos. Entonces, si es que es la forma natural y como hemos estado adaptados durante millones de años, bueno, no sé si millones de años, pero durante mucho tiempo, creo que es lo más eficiente para el cuerpo también. Ahora, cuando uno llega a periodos de competencia, cambia, porque por ejemplo, en mi caso, eh, yo me tengo que seguir esforzando lo mismo o tratar de esforzarme lo mismo, pero al mismo tiempo comiendo mucho menos. Entonces, al comer menos, menos calorías y al ingerir menos alimentos en general, tengo que suplementarme con algunas cosas porque me pueden estar faltando de la dieta como la obtenía antes. Y en ese caso, yo cuando estoy haciendo una dieta, ¿cómo se llama?, de competencia, cuando ya bajo las calorías de cierto límite, de menos de 2000 calorías, me empiezo a suplementar con multivitamínico, porque obviamente si no estoy comiendo lo suficiente, tampoco estoy metiendo las suficientes vitaminas, y prefiero estar en el lado seguro en el fondo y por ese mes o mes y tanto tomar el multivitamínico y estar en el lado sano en el fondo que arriesgarme a tener alguna deficiencia en ese momento. Y también el otro tip que daría yo es como cuando estáis en viaje, por ejemplo, ahí también de repente es necesario suplementarse. Por ejemplo, cuando viajo generalmente y no tengo tiempo para cocinarme, uno se puede comprar un tarro de proteína y por esa semana, ¿cómo se llama?, ocupar y hacer batidos de repente, porque por otro lado yo como muchas veces al día, como 6 veces al día y muchas calorías, entonces eh, como estoy acostumbrado a eso, uno, me da hambre y dos, tengo el cuerpo acostumbrado a tener ese flujo constante de nutrientes y de energía para poder recuperarse. Entonces cuando viajo, uno generalmente toma desayuno, almuerza y después come en la noche, pero me faltan como 3 o 4 comidas entre medio, que ahí la hago, por ejemplo, no sé, un batido de proteínas con fruta, o algo que te compraste, ¿cómo se llama?, en la calle, o de pasada, un sándwich vegano o algo así, y lo puedes suplementar con un batido si es que le faltan proteínas, para estar en el lado seguro también, y esa cosa. Así que ¿cómo se llama?, como visión personal es que se puede obtener en una situación normal todo de la alimentación, menos la B12, que sería por lo que han explicado, que es de la producción bacteriana y que ya no se encuentra o está muy disminuida en la faz de la Tierra, entonces es difícil conseguirla. Pero todo lo demás yo creo que se puede obtener muy bien de la alimentación si uno lo hace conscientemente y sabe lo que está haciendo al final. Buenísima, muchas gracias. Igual, por ejemplo, acá hay, siguiendo la línea de la importancia de asesorarse con o una profesional, aquí Amara dijo un punto súper importante, que a veces los mismos nutricionistas te desinforman o te malinforman porque ellos mismos no están informados respecto a la alimentación vegana. A mí, por ejemplo, igual me pasó, yo me empecé a asesorar, fui a una nutricionista a la cual me decía que casi que yo no podía seguir una dieta ni vegetariana, porque la carne tenía un montón de cosas que no podía suplir, el huevo me entregaba proteínas, los lácteos eran súper importantes, cuando al final yo terminaba súper hincha por tomar lácteos. Pero eso, yo creo que respecto a mi experiencia, lo que te puedo decir, Amara, es que hay que buscar al profesional para uno o para una, porque igual no todos están de acuerdo con esto de llevar una alimentación vegana. Yo me encontré igual con muchos profesionales con argumentos encontrados, contradicciones, pero hay que asesorarse con el que uno se sienta más cómodo. O sea, si no, si sientes que te están desinformando más de lo que te están ayudando, pide segunda y tercera opinión, cuarta opinión si es necesario. Y leer mucho, también leer mucho, hay mucha información de profesionales también que está en el internet que uno puede encontrar, que es bastante útil. Por ejemplo, siguiendo esto de la importancia de asesorarse, porque al final uno no sabe mucho, si sienten que hay diferencias entre la transición al veganismo de un deportista comparada con una persona sedentaria. No sé si alguien quiere responder, Yo, si... Dale. eh, por mi experiencia, que yo he sido, o sea, siempre he sido deportista y puedo hablar de ese lado, y de acuerdo a lo que yo sé, más que una diferencia sustancial de acuerdo a los alimentos, yo creo que tiene que ver, o tiene que ver mayoritariamente con la cantidad de nutrientes que uno está obteniendo.
me explico mejor. Como yo hago deporte, probablemente necesito mucho más calorías, mucho más proteína en mi caso, carbohidratos, quizás algunas vitaminas o algunos nutrientes que se ocupan al hacer deporte. Potasio, por ejemplo, sal también, porque la sal también se ocupa para la bomba de potasio que ayuda a la contracción muscular, eh, que muchas otras personas que quizás no hacen deporte. Entonces, más que la transición como que sea distinta, así como de fondo, yo creo que va más en la cantidad de alimentos y ¿cómo se llama? Macronutrientes y vitaminas que uno ingiere. Entonces, como decía Bruno también antes, cada uno es distinto y no solamente como organismo y como cuerpo, sino que por las necesidades que tiene en el día. eh, y por eso mismo uno tiene que adaptar esas necesidades a lo que uno está haciendo. Entonces, si una persona es sedentaria, obviamente va a comer muchas menos calorías que yo, por ejemplo, o que cualquier persona deportista, porque no las está gastando al final. Y si come más calorías, va a poder subir de peso y quizás vamos a tener problemas más adelante. Entonces, como dije en un principio, yo creo que más que cambien los alimentos, por ejemplo, tiene que cambiar la cantidad de alimentos o la cantidad de nutrientes que uno está ingiriendo. Esa sería la diferencia que haría yo en el fondo entre un deportista y alguien sedentario. Buenísima. ¿Alguien más quiere aportar quizás en esta pregunta? Si no, le damos. Sí, no, sí, ya. Lo dijo súper completo. Sí, sí, y también siento que lo dijo todo. Igual es súper importante seguir repitiendo que nos asesoremos, porque obviamente siguiendo con esta línea de que somos todos diferentes, que tenemos metabolismos diferentes, hay veces que, tal como dijo Bruno, él puede consumir mucho café y tener sus niveles de hierro, pero excelente, pero otras personas, y me incluyo en estas personas que también tenemos que controlar nuestros niveles de hierro, por ejemplo, el consumo de café, té o mate, por ejemplo, yo lo tengo que estar súper ojo porque los niveles de hierro tengo que andar controlándolos, por ejemplo. Y hay una pregunta muy buena que también se ha repetido bastante, que se trata como de los pros y los contras de ser vegetariano, o sea, ser vegano en el deporte, por ejemplo. Aquí yo vi preguntas si tuvieron problemas intestinales con las legumbres al comer la dieta vegana. Vale Uribe dice que si durante la vida deportiva, en el entrenamiento o competencia han tenido contratiempos con la dieta, como fatiga, mareo, cansancio, eh, ese tipo de cosas. Bueno, cuando uno empieza a ser vegano o vegana, más si es deportista, uno como que pone mucha énfasis en no equivocarse en el camino. Entonces investiga mucho, lee mucho y hace, en realidad es más lo que mejora que lo que empeora. Porque como ya está investigando, ya está tratando de suplementar, o sea, de complementar el alimento, que es que el plato sea completo, que la alimentación sea completa durante el día, por lo menos en mi caso ha sido más mejora que nada. O sea, disminuí mi porcentaje de grasa, he mejorado mi rendimiento, ya puedo entrenar con facilidad 2 o 3 veces al día, no como antes pasaba cansada o me sentía pesada. También hay una ventaja para los que son intolerantes a la lactosa, entre otras cosas. Uno va investigando qué comer, cuándo comer, el tema del café. O sea, yo soy barista, yo me dedico al tema del café, yo vendo café y lo consumo a diario y mucho. Entonces también, o sea, investigué que es cada cierto tiempo, o sea, almuerzo y tengo que esperar un ratito para tomarme mi tacita de café, en la mañana no hay problema porque no hay alimentos con mucho hierro, entonces ahí uno va adaptándose, va conociéndose y dependiendo de la actividad que uno vaya haciendo, es cuánto come, qué come, etcétera. Y sí es muy importante que se asesoren bien, que regulen constantemente sus exámenes de sangre, etcétera, porque si bien, o sea, todos podemos tener falencias o deficiencias nutricionales, seamos no veganos, o sea, hasta los no veganos tienen deficiencias de B12. Así que eso siempre hay que tenerlo con ojo. Ahí también por mi lado, y complementando lo que dice la Eve,
me ocurrió un tiempo que tuve mucho tiempo libre ya, y aprovechaba de subir a Farellones pedaleando 2 o 3 veces a la semana. Y en un punto incluso me sorprendía lo poco que me costaba recuperarme de esas pedaleadas, ¿ya? Cuando antes estaba cojeando un par de días después de subir a Farellones, ¿cierto? Y recuperándome, y echaba en el sillón y con las piernas en alto. eh, el tema de la alimentación vegana me ayudaba a recuperarme mucho más rápido. Y eso me llamaba mucho, mucho la atención. ¿Ah? Incluso, bueno, un tiempo estuve probando otra cosa que todavía no estoy muy convencido que nutricionalmente haya un balance, que es el crudo y veganismo, que es ser vegano y comer todo crudo, ¿ya? Todavía no encuentro algún nutricionista que me apoye con eso, entonces no lo he probado en el largo plazo, pero sí por periodos, no sé, por un par de semanas o un mes, no sé, ¿ya? Pero eso ya es a otro nivel, o sea, uno se recupera más rápido todavía incluso. ¿Mm? No lo recomiendo, pero si quieren probarlo por periodos cortos, es una experiencia interesante, ¿eh? Con esto de ir investigando y probando distintas cosas. Y por el tema de las legumbres, por ahí preguntaban si generaría como problemas intestinales. Al menos mi experiencia ha sido que si las muelo, me genera mucho menos problema intestinal, por decirlo así, que si no las muelo, ¿ya? Pero es más un tema de costumbre, o sea, como que el cuerpo se va acostumbrando justamente a comer legumbres y ya después de un tiempo pasa a ser como lo normal, ¿eh? Eso por mi lado. Yo quería decir que una de las cosas más, o una diferencia y una de las cosas que creo que es súper importante es que al final muchas de las cosas pasan por la cabeza de uno, pasan por la forma en la cual uno piensa y se preocupa e investiga y, y lee. Yo creo que eso es algo fundamental, bueno, para todas las cosas en la vida, pero cuando eres vegano, dado en el mundo en el cual vivimos, te obliga o te genera esta necesidad de investigar. Porque, no sé, pues yo nací en una casa en donde me decían, mira, un plato, yo desde chico, mi mamá me decía, mira, un plato sin carne no es plato. Así, en ese mundo yo nací. Entonces, cuando tú naces en un mundo así, y mis amigos, que hasta el día de hoy todavía me molestan cuando me invitan a un asado y yo tengo que llegar con mis verduritas, y todavía hasta el día de hoy, cuando uno vive en un mundo así, claramente que uno está obligado o sea, por lo menos para mí, y yo creo que para muchas personas veganas más, tienes que investigar, tienes que preguntar, darte cuenta que no es algo distinto. Y yo creo que el tema de esa diferencia que tienes que investigar hace que te preocupes más, hace que sepas cosas que otros deportistas no saben. O sea, a mí me pasa que, por ejemplo, el hecho de que otro deportista antes de correr una maratón se coma carne, claramente que es una ventaja para mí, porque la carne es súper pesada y él va a comer con una guata pesada y va a estar ahí corriendo la maratón y va a tener el pedazo de carne todavía en el estómago mientras que está corriendo, y yo estoy ahí livianito, porque me comí unos tallarines que se fueron rápidamente a la sangre y tengo la energía lista y disponible en la sangre para correr la maratón. Y y una cosa que me ha pasado es que en esta investigación he cambiado mucho lo que ocupo para correr en las carreras. Por ejemplo, al principio yo me hacía mis propias barras, mis barras que llevaba en la tricota, en la camiseta de ciclismo. Yo me hacía mis propias barras, me hacía unas barras con maní, eh, ¿qué más le echaba? Maní, endulzante, guía inflada, no sé, berry. Me hacía unas barras que me demoraba horas en prepararlas. Y, y yo decía, bueno, son ricas, me las preparo yo, son súper sanas. Pero después me di cuenta que no era el enfoque para lo que yo estaba haciendo, porque yo lo que necesito es como azúcar disponible súper rápido. Y eso que empecé a hacer al principio, que me parecía como lo mejor y lo más sano y todo, después ahora lo cambio por cosas como maltodextrina, pan blanco con mermelada y mantequilla maní, cosas que se me van directo a la sangre, y me ha funcionado mucho mejor. Cosas que realmente son cosas, dice, el tema del índice glicémico, que siempre dicen, ojo con el índice glicémico. A mí me funciona súper bien cosas con índice glicémico absurdo.
pero me funciona muy súper bien para lo que hago y también porque, como decía, cada uno es diferente, a mí me funciona perfecto eso. Y me ha servido mucho más, pero claro, fue un proceso y requirió investigar, requirió hacer, pues fui probando, me hice al principio unos batidos con maltodextrina y una pastilla de estas NUN que venden, que son como efervescentes, y fui probando y me di cuenta, mira, esto es lo que es para mí, pero me tomó varios años de prueba de error entender lo que me sirve a mí en una carrera, eh, y qué es lo que no me sirve y qué es lo que hace que me vaya mejor y qué es lo que no, me hace que a lo mejor uno tiene que ir ahí investigando, probando, cambiando. Ah, y uno tiene que hacer esto, obviamente, esto no se hace en la carrera, eso es súper importante. No se prueba en la carrera, uno prueba el entrenamiento, ojalá en la parte base del entrenamiento, ahí uno se comete todos los errores, ahí todas las cosas que uno dice que investiga las haces ahí, porque te puedes terminar en, no sé, pues, en la mitad, de repente uno se pega unos ciclismos largos de horas y puedes terminar en el baño en la mitad con ganas de ir al baño en la mitad del entrenamiento. Así que no se hace en la carrera, se hace antes de la carrera, uno lo prueba harto, ve que funciona bien y después lo aplica en la carrera. Ese es un tip muy importante. Buenísima. Gonzalo, ¿quieres agregar algo más Sí, respecto a esta misma pues pregunta? lo que quiero agregar es un poco lo que decía James de comer las legumbres hechas pasta o hummus o lo que sea, que facilita mucho la digestión. Yo como mucha legumbre, mucha legumbre. Eh, Actualmente estoy comiendo yo creo que como 1 kilo de hummus al día, más o menos. Eh, Así que si no lo hiciera, o sea, si no lo hago pasta, comerlo es casi imposible porque además de, ya solo el hecho de masticarlo, por ejemplo, y tragarlo más lento, porque el hummus es una pasta, que lo mezclo con tallarines y me lo como de una, como que fuera la salsa de los tallarines. Pero ya el hecho de solamente masticar el garbanzo y comértelo más lento, hace que te llenes más rápido y ahora estoy en un volumen que en el fondo que tengo que comer mucho, no mucho más, pero tengo que comer más de lo que gasto, entonces varias veces al día como sin hambre y si es que me demoro mucho en comer la comida, al final me lleno muy rápido y es como ya no quiero seguir comiendo. Entonces, yo creo que ese tip de comer ¿cómo se llama? Legumbres hechas pasta es muy bueno. Uno, si es que uno no tiene tanto tiempo para comer, porque al final cuando uno come debería masticar la comida harto tiempo para poder digerirla mejor, pero si no tienes tiempo, como que la máquina la mastica por ti y tú después te la comís, ¿no? Y el otro punto que facilita mucho la digestión, eh, como decía Haynes, y que, ¿cómo se llama? No te afecta tanto como la guata en el fondo después de comer. Porque generalmente si no estás acostumbrado, por ejemplo, yo que llevo 3 años ya generalmente estoy acostumbrado, entonces puedo comer, no sé, harto garbanzo y no me va a pasar nada. Pero en un principio yo creo que se me hubiera hecho mucho más fácil si es que alguien me hubiera dicho, oye, hazte hummus, o hazte pasta de lenteja, o hazte, ¿cómo se llama? Cosas así, que van a ser mucho más como suaves para tu pata porque ya están como parcialmente en el fondo digeridas. Así que eso quería agregar de las legumbres. Buenísima. Muchas gracias. Ya para ir cerrando con las preguntas y dar ojalá un tiempito al micrófono abierto porque ahí había una manito levantada hace rato, pero quiero dar esta pregunta antes que estaba hace rato en el chat, que dice, para ir a giras o preparar un periodo de competición, ¿cómo era la convivencia con sus compañeros y la alimentación? ¿Ustedes se costeaban la comida o su entrenador aceptaba su decisión de alimentación? ¿Cómo fue como la transición también o si tuvieron muchos topes? Voy a partir yo porque creo que voy a ser el más rápido, porque yo me entreno solo, no tengo entrenador, así que nadie me va a decir como, no, no puedes comer eso, es mejor que comas esto otro, porque no sé. Al final yo me planifico mi comida, así que por ese lado no tuve ningún problema. Pero lo que sí es como un poco más problemático, y bueno, yo creo que para todo un poco, pero quizá en el área del fisiculturismo y fitness puede ser como un poco más todavía, es que toda la gente come productos animales, todos. Por ejemplo, la competencia que fui a final de año, que eran del año pasado, que eran no sé cuántos competidores, pero eran muchos. En mi categoría creo que eran 18, yo era el único vegano y en la competencia total no sé cuántos habrán sido, pero habíamos solamente 2 veganos. De repente es difícil como hacer entender o explicarle a la gente, se puede decir, como tu estilo de entrenar y de comer y de prepararte. Eh, pero como que el mensaje que quiero dar es como que al final uno está mostrando el cambio, entonces
si tú sabes que se puede hacer y si lo estás haciendo bien y si es que tu rendimiento, ¿cómo se llama? Es bueno, como nos ha pasado a todos nosotros y hemos tenido mejor recuperación, etcétera, al final tenéis que perseverar con eso, como, al igual que uno persevera en el deporte, para querer demostrar como lo que podéis lograr y con eso al final dar el ejemplo. Yo creo que al final lo mejor para cambiar a las personas no es tanto quizás hablarle, en especial a personas que ya entrenan y tienen como su método, que incluye productos animales, quizás hablarle, etcétera, bueno, le va a entrar por una oreja, le va a salir por la otra, pero si tú le puedes demostrar con el ejemplo, como no sé, oye, mira, logré esto, ¿cachai? Soy ciclista, ¿cómo se llama? Que quiere competir en los Panamericanos, ¿cachai? Haynes, que bajó mucho de peso y hizo Ironman, Bruno, que, ¿cómo se llama? Compite en Ultraman, yo que gané esa competencia el año pasado. Al final yo creo que ahí es cuando la gente se da cuenta y dice, oye, ¿sabéis que sí, sí puedo? Entonces, si él puede, ¿por qué no puedo yo? Y al final, o si ella puede, ¿por qué no puedo yo? Entonces al final es como eso, como si dar esa como mensaje de perseverancia y que lo sigan intentando y que si la gente le dice, oye, sabéis que no se puede o lo estás haciendo mal o te faltan las proteínas o qué sé yo, al final seguir haciéndoles sin tanto importar que de repente tus compañeros o otra gente no esté como tan de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y encontrar también un equipo que te apoye, porque al final, si es que tienes que competir con un equipo y con un entrenador, si es que no te apoyan quizás con esa decisión que es tan personal y cómo se llama, y que al final tú lo estás haciendo por respeto a los animales y a otra ¿cómo se llama?, especies y al mundo, tu salud, etcétera, eh, quizás es bueno replantearse y ver a alguien que te apoye en ese sentido al final. Gracias, muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguien más quiere responder esa pregunta respecto a sus entrenamientos, su experiencia? Sí, bueno, yo ya llevo 2 años con el mismo entrenador y mi entrenador no quería que yo fuera vegana y me decía, no, es que vas a perder nutrientes, que no sé qué, va a empeorar tu rendimiento, todo. Y se oponía a toda costa con eso. Y, y le demostré lo contrario, obviamente. Empezó a mejorar mi rendimiento mucho más, podía entrenar sin problemas varias veces al día, eh, gané el campeonato nacional por lejos, ganaba todas las Copas Chile por lejos, entonces después de eso, calladito nomás. Mucha gente también me empezó a preguntar cómo lo hacía, porque querían dar el paso, o los vegetarianos, cómo lo hacía para ser vegano, que les diera tips. O sea, mucha gente me empezó a preguntar después de ya obtener el logro, como un paso súper grande, una brecha súper grande a lo que era antes. Porque el campeonato nacional del año pasado sí estuve dentro de los primeros, pero ahí peleando, y no lo gané, por ejemplo. Y este año lo gané por lejos, entonces como, uy, es vegana y no se puso anémica, es como, entonces ahí toda la gente como que empezó a hacer el clic. Y, y bueno, el tema de los campeonatos afuera, bueno, mis competencias son siempre fuera de Santiago. Lo que sí, trataba de conseguirme un hospedaje con cocina. Eso es súper importante, porque no en todo, especialmente en regiones, no en todos los restaurantes tienen, no sé, alimentos veganos o que sean saludables. Entonces, aparte que era más económico ir a comprar al súper y cocinarte tú mismo, siempre tratar de conseguir eso. Nunca me ha tocado en este año vegana viajar porque lamentablemente con el tema COVID se canceló, así que ese tema no podría dar mi experiencia. Pero bueno, siempre hay una solución. Espero, o sea, mi amiga, la Bárbara, que es vegana hace 10 años más o menos, ella ha podido hacerlo sin problema, así que tendré que pedir los consejos y más adelante veremos cómo se soluciona ese tema. Pero por lo general no he tenido problemas, de hecho ha sido súper económico el viajar dentro de Chile y cocinarte tú mismo, y aparte que es más saludable porque ves lo que cocinas, ves lo que comes, no le echan en un restaurante cualquier cosa que tú no sabes que vas a comer antes de una carrera, así que de hecho ha sido mucho mejor. Yo quería decir que, bueno, al principio yo tuve un coach que me dijo que, o sea, como vegano no me iba a ir bien, pero lo que me produjo fue todo lo contrario, o sea, más quería
demostrar que sí se podía hacer triatlón siendo vegano. Me produjo todo el efecto contrario. Tenía más ganas de demostrar eso. Lo que sí me ocurría es, bueno, hay un tema social en el deporte, en los deportes como el triatlón, siempre se forman como grupos de amigos en los cuales uno tiene que ir a una actividad social, y en general siempre les gusta hacer como asado, y ahí el tip que yo les puedo decir es que yo siempre trato, o sea, las verduras se tienen que empezar a hacer antes, entonces yo lo que hago es que agarro tomo pimentones y los coloco antes, harto rato antes, entonces están listas antes, las saco, pico el pimentón, le echo sal, aceite uno le da eso antes de que llegue la carne y lo llena con verduras, cosa que cuando llegue la carne y no tengan ganas y digan, oye, qué rico, en verdad los asados de verduras son súper ricos. Entonces uno les demuestra que uno puede comer verduras y uno les genera les da ese, y como eso que antes pensaba que no se podía hacer, me dice, oye, qué rico las verduras asadas, los pimentones, la zanahoria, los champiñones, los zapallitos italianos, el ajo. Oye, el ajo asado es pero espectacular. Lo que recomiendo, lleguen antes, coloquen las verduras, hagan entréguenle un rico asado de verdura y demuéstrenle que se puede hacer un asado de verdura. Es una cosa que quería contarles. En las carreras lo que más me ha complicado es el tema del viaje en avión. Me ha pasado un par de veces que no, porque lo que uno tiene que hacer es que tiene que llamar antes y tiene que decir, oye, por favor, súbame una comida especial. Me ha pasado un par de veces que no la suben y ha sido súper problemático, así que el tip es como, lleven siempre comida adicional por si acaso no la suben al avión, no vaya a ser que después tengan horas ahí sin poder comer. Es un tip, yo creo que es súper bueno para que lo hagan cuando tengan que viajar. Yo creo que nos pasa a los veganos que hacemos deporte y a los veganos que no hacemos deporte. Pero yo quería hablarles de otro tema, así como último para cerrar, otro tema que tiene que ver con esto de las carreras y de que uno está dentro de un grupo y uno es como el bicho raro dentro del grupo. Yo lo que quería decir es que uno tiene que ser uno como vegano y que está haciendo este deporte y de repente te va bien en las carreras y ahí en el grupo te conocen y sabes que puta, el vegano y que puede hacer deporte. Yo creo que una cosa que uno tiene que hacer es que tiene que tratar de convencer al resto con el ejemplo. Yo cuando empecé a ser vegano, yo era de esos veganos que era como, pero ¿cómo estás comiendo carne tú? ¿Cómo es posible? Y los animales, y mire la contaminación, todo es tu culpa. Y yo empecé así. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que al principio somos así, y yo una cosa que pienso es que, y también por las reacciones que tuve de vuelta, es que es el peor camino. Ser el bicho raro, pero que te da bien y que puedes demostrar, es el mejor ejemplo y es lo que yo creo que más al final convence a la gente de que es un buen camino a seguir. Si uno es como este vegano que ataca, al final produce muchas veces lo contrario. Algunos van a cambiar, pero produce yo creo que el efecto contrario y uno más se aleja de ese grupo. Si uno es el ejemplo, yo creo que es lo mejor para que más personas transicionen a ser veganos. Eso quería decir. Sí. Y por acá también, también como unas palabras para cerrar, el tema de el tema de la experiencia y cómo uno se va sintiendo con esta nueva forma de alimentación, para mí es súper decidor. O sea, claro, está todo lo que uno investiga, ¿cierto? Aprende, se asesora, va al nutricionista y todo, pero considero también súper relevante el proceso de autoconocimiento o la autoconciencia, ser consciente cómo uno se va sintiendo con esta nueva forma de alimentación. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que dice, chuta, yo hago deporte o me gustaría hacer deporte, pero me interesa mucho probar el veganismo, pero no sé si lo haga para siempre, a lo mejor reincido en comer carne, no una decisión que he tomado todavía, etcétera. Lo que yo recomendaría es probarlo por un tiempo y ver cómo uno se siente y cómo funciona el cuerpo con esta nueva forma de alimentación, y puede que uno se lleve sorpresas. Claro, como decía Bruno, cada cuerpo es distinto, cada persona es distinta, ¿cierto?
pero ver cómo uno se siente con respecto a la alimentación normal, a la alimentación omnívora. Y uno podría encontrarse con sorpresas como que no te sientes tan cansado después de almorzar, no te dan ganas de dormirte una siesta, o puede que te encuentres con que despiertas en la mañana con más energía, con más ganas de enfrentar el día, o que no llegas al final del día arrastrándote a la cama, rezando por poder dormir y olvidarte de todo, así con la energía así por el piso. ¿Ah? O otros temas interesantes como que disminuye o en algunos casos desaparece el tema de la acidez, el reflujo, que son temas que a muchas personas les afecta cuando uno consume menos alimentos de origen animal. Entonces, cómo también uno se va dejando orientar por cómo uno se siente con el propio cuerpo al probar una forma de alimentación distinta, y al menos para mí eso fue súper decidor al momento de ir adoptando y experimentando con una dieta vegana, como para decidir también mantenerlo en el largo plazo. Así que un elemento interesante para considerar para quienes no sepan quizás si lo quieren adoptar para siempre, porque les gustaría probar. Yo recomendaría que lo prueben por un mes quizás o 2 meses, y que dejen que las mismas sensaciones les sirvan como brújula para ver cómo se sienten y cómo les resulta. Buenísima, totalmente de acuerdo contigo, James. Súper importante lo que dijiste, lo de la autoconciencia y el autoconocimiento, el saber lo que uno está sintiendo, conocer su metabolismo. Cuando uno se va preocupando cada vez más de lo que se va metiendo al cuerpo, igual uno va notando los cambios. Diciendo uno empieza a reconocer cuánta agua va necesitando, por ejemplo, como en verdad ahora no tengo hambre, necesito agua, lo cual también es súper importante. Y también yo dejar invitadísimo a quien quiera probar la alimentación vegana. Si quieren lo pueden hacer de manera gradual, pero háganlo bien. No empiecen con puro arroz y lechuga, porque ahí claramente no se van a empezar a sentir mejor. Quiero también dar la última pregunta, y ahí sí que sí cerramos. Max de la Fuente estuvo con la manito levantada mucho rato. No sé, Max, si quieres hablar tu pregunta, te damos el espacio para que enciendas tu micrófono y pregunte, o si quieres leo lo que escribiste en el chat, o no sé si es la misma pregunta o Sí, no. es Dale como lo nomás. mismo. Sí, es como más general en verdad, porque igual ustedes están súper especializados y es interesante, pero no sé si le pueden recomendar algo como un deportista como más general, que le gusta hacer estos deportes distintos y no sé cómo puedo mantener la vida si quiero, por ejemplo, hacer deportes como triatlón, pero tampoco quiero perder mucho músculo, por ejemplo, para tener fuerza para los deportes. No sé si tiene algún consejo como para eso. ¿Se entendió? Sí. No sé si, o sea, porque como mencionaste triatlón, Sí, o yo sea, creo que, que por ejemplo, sí. ahora estoy interesado en meterme un poco en el mundo del triatlón, pero también hago deportes como, no sé, escalada, donde necesito fuerza. Entonces, como que me interesa empezar a entrenar, pero tampoco quiero perder músculo. Entonces, no sé si como que alguna recomendación sobre eso. Yo creo que el tema, y una cosa que me pasa a mí, que el tema de hacer deportes de endurance, hacer deportes que son muy de cardio, como, no sé, pues, trotar, andar en ciclismo, que son puro cardio, te cambia tu contextura, porque hay músculos que no necesitas para andar en bicicleta que en otros deportes sí se requieren, y eso es algo normal. Los músculos, dependiendo del deporte, cambian. Eh, pero una cosa que me ha ocurrido a mí es que más que o sea, hay un tema de la alimentación, ahí yo seguiría de todas maneras lo que dice Gonzalo con respecto al tema de sacar músculo. En el triatlón, en verdad, más que sacar músculo, lo que quieres es pesar muy poco, porque eso te ayuda a correr más rápido, y definitivamente no quieres ni para ciclismo ni tratar de pesar demasiado. eh, es que tienes que hacer ejercicios que son de fortalecimiento, tienes que hacer ejercicios para sacar músculo. Eh, en triatlón, por un tema para evitar lesiones, uno hace eso, de fortalecer ciertos músculos para evitar lesionarse. Pero no tiene que ver con ejercicio de fortalecimiento de triatlón, más que
siguiendo las pautas que te puede dar Gonzalo respecto a cómo, a la cantidad de proteínas, pero tiene que ver con el tema de los ejercicios que hace. Yo, por ejemplo, siempre hago por lo menos 3 veces a la semana ejercicio de fortalecimiento, aparte de todos los entrenamientos de natación, ciclismo y trote. Ya, y igual me quedó la duda de que a ti te recomendaban consumir el mínimo de proteína. Y no sé por qué te recomiendan eso. Solamente no necesitas músculo, pero así como que es malo consumir más del mínimo para ti, o cómo. Yo creo que cualquier cosa en exceso es mala. Hay razones por las cuales Gonzalo consume cierta cantidad de proteína y para el triatlón se consume otra cantidad de proteína. Yo creo que no son lo mismo porque también tienen objetivos distintos. Yo creo que cualquier cosa en exceso y que no sea así como la cantidad precisa es mala para tu objetivo. Son objetivos totalmente distintos. Pero una cosa que sí ocurre en ejercicios en los cuales quieres pesar poco es que no quieres consumir más de los alimentos que requieres, porque puede traducirse eso en grasa y 5 kilos en una maratón son, no sé, es bien malo tener que pesar más kilos de los que deberías en una maratón o en una carrera de ciclismo, no es bueno. Dale, Yo quería gracias. agregar algo también a lo que ha dicho Bruno, que es que lo otro que hay que tener claro, como decía él, son los objetivos distintos que tiene cada uno, porque al final, si es que yo quiero ser el mejor, por ejemplo, fisiculturista y el mejor triatleta, no va a poder ser, ¿cachai? Porque no, los objetivos son muy distintos. Entonces, en uno me piden mucho cardio, que prácticamente es muy catabólico y muy poco anabólico, y pesar muy poco. Y en cambio, en el otro deporte me piden que ojalá esté casi todo el tiempo en anabolismo para generar masa muscular y pesar lo máximo que pueda con el menos porcentaje de grasa. Entonces, son objetivos como muy distintos. Y hay que tener claro como esos costes que también se ven un poco, por ejemplo, en el CrossFit, que al final son muy buenos como para todo, en el fondo, son como unas máquinas del fitness, pero al final si ponía un crossfitero a trotar con alguien que se especializa en trote, va a ganar el que hace trote. Si ponía un crossfitero con alguien que se especializa en halterofilia o levantar peso, va a ganar el que levanta peso, porque al final son mucho más específicos en lo que ellos están haciendo. El crossfitero puede ser mucho más fitness como en general y hacer mucho más cosas, pero en esos deportes específicos, como decía, no van a tener competencia con alguien que entrena específicamente para eso. Pero de acuerdo a lo que tú decís, como a tu objetivo, que al final es hacer triatlón y, por ejemplo, seguir en la escalada y todo eso, yo creo que es totalmente posible al final seguir haciendo escalada y seguir, ¿cómo se llama?, haciendo triatlón, eh, ajustando la alimentación para eso, y yo lo haría no yéndose a ningún extremo, como al final lo mismo que voy a estar haciendo en el entrenamiento. En el entrenamiento no te voy a estar enfocando, por ejemplo, 100% en triatlón o 100% en la escalada, voy a estar haciendo como un balance entre los dos, por lo tanto la alimentación también debería ser un balance entre los dos, pero teniendo claro y como controlando esas expectativas de que no vaya a estar haciendo lo mejor para el triatlón ni vaya a estar haciendo lo mejor para la escalada, sino vaya a estar haciendo algo que te va a permitir rendir en los dos, pero ¿cómo se llama? Quizás no en tu máximo potencial. Eh, y la otra forma que se puede hacer, quizás puede ser como un poco más, eh, quizás como más específica en ciertos tiempos del año, por ejemplo, decir, ya me quiero preparar para esta competencia de triatlón y durante todos estos meses me voy a enfocar en triatlón y voy a dejar un poco de lado la escalada, sabiendo que voy a perder quizás masa muscular, quizás cierta técnica de escalada, pero también sabiendo que va a mejorar mucho en el triatlón para esa competencia. Y cuando termina esa competencia dice, bueno, ya competí, logré mi objetivo, competí mi triatlón, siendo vegano, soy una máquina, y ahora ya que lo hice, quiero volver a escalar, entonces empieza a adaptar tu dieta nuevamente por ejemplo, escalar, que sería como hacer algo un poco más planificado, eh, dependiendo del momento que te encuentres, si estás haciendo una competencia de triatlón o si estás, como se llama, practicando escalar. Pero si no, yo mantendría como la dieta media en el fondo entre yo y Bruno, entre un escalador y Bruno, pero lo que digo, siempre teniendo claro como eso trade-off que vaya a tener, que si estáis entrenando para los dos, al final sí o sí te va a pesar también el entrenamiento del otro porque son quizás objetivos muy distintos. Dale, gracias. ¿Vale?
Buenísima, muchas gracias. Ahora sí, la última. Si hay más dudas, pido disculpas por no poder responder, pero ya llevamos harto, ya casi 2 horitas. Franco Concha, tiene levantada la manito. Franco, si quieres encender tu micrófono y ojalá ser breve, dale nomás. ¿Se escucha bien? Bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Y mi duda es que, abordando lo que decía Max, que, o sea, con cardio, por así decirlo, y fuerza, que igual yo practico un deporte que se llama canotaje polinésico. Y bueno, se necesita igual harto cardio porque los kilómetros que se hacen son bastantes largos y además de que se necesita igual harta fuerza, por así decirlo. Entonces, como hacer la combinación de lo que decía, eh, cómo podría como abordar eso, como la alimentación entre cardio y como la fuerza, porque no sé si sacar masa musculatura es lo mismo que sacar fuerza. Esa es más que nada como mi duda. Eh, Sacar, o sea, primero que nada, diferentes tipos de fuerza, se podría decir. Tenéis la fuerza explosiva y de una repetición máxima, que sería, por ejemplo, lo que hacen los deportistas olímpicos, cuando levantan una repetición nomás, un montón de peso sobre la cabeza. Y también tenéis la fuerza enfocada en resistencia, que es más tu deporte, porque es distinto, por ejemplo, simplemente andar en bicicleta en algo plano, que, ¿cómo se llama? O más simple, es diferente hacer una repetición máxima, por ejemplo, con 100 kilos en press banca y que esa sea tu fuerza máxima, una repetición porque no puedes hacer más esfuerzo que eso, que es muy diferente entrenar para eso que entrenar para, por ejemplo, hacer con 50 kilos, la mitad del peso, las máximas repeticiones que podáis. ¿Cachai? Al final, en uno está entrenando la fuerza, pero en cierto rango de repeticiones, que sería con esos 50 kilos tratar de hacer las máximas repeticiones, y en la otra solamente la fuerza máxima, que sería rendir lo máximo posible, pero en un intento que va a durar, no sé, 15 segundos o menos quizás. Entonces, en tu caso tienes que entrenar la fuerza, pero la fuerza, ¿cómo se llama? Puedes mantener esa fuerza por mucho tiempo en el fondo, porque son kilómetros largos. Eh, Así que lo mismo, te recomendaría también, ¿cómo se llama? Yo creo que comer más que lo que comer uno, porque eso necesitáis, también necesitáis ser, ¿cómo se llama? Generar masa muscular. Ah, y lo otro que preguntaste, no es lo mismo tampoco ganar masa muscular que tener fuerza. Hay gente que puede ser, o se puede ver muy flaquita y tener mucha fuerza y es más una adaptación neurológica. Ahora, tener más masa muscular te sirve, pero no es como se llama lo principal, se podría decir. Pero eso, yo te recomendaría, ¿cómo se llama? Primero asegurarte de que no estés perdiendo peso, porque si estás perdiendo peso, al menos que lo necesites, pero si estás en tu peso ideal y ¿cómo se llama? Con lo que estás comiendo no estás perdiendo peso, aunque no ganes masa muscular, vas a poder seguir ganando fuerza y resistencia. Así que eso sería como en un principio y luego ir adaptando si necesitas ganar más fuerza, quizás comer un poco más, calorías me refiero y nutrientes en general, para quizás crecer un poquito y así ganar un poco más de fuerza y después transferirlo a esa resistencia que sería remar por mucho tiempo. Comprendo, o sea, gracias, me solucionaste varias dudas. Es que igual como que siempre me ha gustado el deporte, pero igual como que este deporte igual es como, no es profesional, porque igual es otro tipo de canotaje, pero como que va para eso, entonces tampoco quiero como lesionarme o equivocarme y tampoco como bajar el rendimiento, o sino más que elevarlo. Pero gracias. ¿Vale? Buenísima. Ya, bueno, dando las palabras de cierre, quiero agradecerle a los expositores. Muchas gracias, Evelyn, Bruno, Haynes y Gonzalo, especialmente los que nos acompañan desde el otro lado del mundo, que era de ser tardísimo. Muchas gracias por acompañarnos, por su paciencia, por responder todas las dudas. Se respondieron varias dudas y varias dudas que se repetían bastante. Quiero agradecer también a todos los participantes por su paciencia, por llegar hasta acá, por apañar, por preguntar. Estuvo bueno. Muchas gracias. Nada que decir.
Sí, Gracias, muy chiquillos. agradecido, muy Gracias por feliz la de invitación. participar y aportar, ¿ah? Y poder compartir un poco de esta historia. Y lo encuentro muy buena iniciativa, que se siga haciendo. Sí, buenísima. Muchas gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias. A Feliz ustedes, de estar muchas acá. gracias por participar. Fíjense en el chat, dejaron varios datitos de, por ejemplo, nutricionistas, Instagram de nutricionistas veganas. Muy buenos los datos, muchas gracias a quienes pusieron esos datitos en el chat. Y eso, pues. Chao, muchas gracias. Chao. Y nos vemos en otra instancia. Chao, muchas Eso. gracias por la invitación. Muchas Chao. gracias por Nos vemos. participar. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao. Chao, Chao, gracias. chao.